decir, bienvenido, bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón desancándose de amor, todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a volvernos a reunir, bienvenido, bienvenido, bienvenidos de los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a volvernos a reunir, bienvenido, 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 los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a volvernos a reunir, bienvenido. Buenos días, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre bendito. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por dejarnos estar aquí, bendiciendo y alabando tu santo nombre, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que nos das, Padre Santo, por esta linda mañana, Padre Santo. Padre bendito, te pedimos que usted te reine en este culto, Padre Santo, que el Espíritu Santo se mueva dentro de este culto, Padre bendito. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Entonemos de estas alabanzas. Dios está aquí.
Ayúdanos a ser ejemplos buenos a otros para que podamos ayudarle a traer más gente para tu reino. Gracias por Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Nos ponemos de pie para entonar esta alabanza. Entonemos. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hasta arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz.
hermanos y hermanas. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistad al diablo y huid de vosotros. Gracias. That's the same. Yeah, it's the same one. Do you have the video? Yeah. Do the video. Set that up in a moment. Por favor. URL. You gotta get the URL from the video. Bueno, estamos contentos de encontrarnos este primer día de la semana, reunirnos con la iglesia para adorar a nuestro Padre, para adorar a nuestro Dios. Y bueno, es todo lo que vamos a hacer por medio de la predicación de la palabra esta mañana. Bueno, y de antemano, como siempre, tenemos esta intención de conocer a Cristo un poco más. Vivir como Cristo un poco más y compartir a Cristo con los demás. Así que esperamos que esto pueda lograrse durante esta predicación de la palabra de Dios esta mañana. Y bueno, antes de empezar la lección, quería hacer mención acerca de algo que estaba leyendo, que tiene, bueno, no sé exactamente do that normal, cuál es el and título de esta this is to keep up with it. Sorry. Porque no encontré el título para esta lectura. Voy a compartir, pero sin embargo, bueno, esta lectura hablaba acerca de una mariposa. Bueno, básicamente acerca de un capullo. Ahora, una de las cosas que sucedió fue que un hombre, mientras estaba caminando en la calle, se encontró con un capullo de mariposa. Y bueno, este hombre lo que decidió hacer fue llevarse ese capullo a su casa, porque tenía la intención de ver salir a la mariposa de ese capullo. Entonces el hombre llevó ese capullo en casa, y cuando estaba en casa ya, pues, esperó un tiempo para que la mariposa pueda salir del capullo. Después de un tiempo, en efecto, el hombre vio que había un pequeño agujero en este capullo. Y bueno, y poco a poco empezaba a salir, la mariposa quería salir de ese capullo. Ahora, una de las cosas que sucedió es que este hombre veía, o pronto pasó un buen tiempo mientras el hombre veía que la mariposa trataba de salir de ese capullo. Hacía mucho esfuerzo para salir de ese capullo ese hombre, y él tomó una decisión. Mientras veía hacer esto a la mariposa, él tomó una decisión. ¿Sabes cuál fue la decisión? La decisión de este hombre fue ir a buscar unas tijeras. Y entonces este hombre fue a agarrar y buscó unas tijeras pequeñas. Y con estas tijeras lo que hizo este hombre fue delicadamente hacer este orificio, hacerlo más grande, con la intención de que esta mariposa pueda salir más fácilmente. Ahora, pasó un poco de tiempo y en efecto la mariposa salió. Salió la mariposa, pero de tanto intento, de tanto esfuerzo que la mariposa hizo, pues el hombre se dio cuenta que la mariposa salió con su cuerpo hinchado. Pero también se dio cuenta ese hombre que la mariposa había salido con las alas que no estaban desdobladas, que estaban dobladas todavía. No habían crecido las alas de la mariposa todavía. Y en ese sentido, el hombre lo que dijo fue, bueno, voy a hacer esto, voy a esperar un poco más. Voy a dar un poco más de tiempo a la mariposa, porque, bueno, después de un tiempo quizás ella pueda hacer que sus alas crezcan y sus alas se desdoblen, y de esta manera la mariposa pueda volar, finalmente. Entonces este hombre le dio el tiempo a la mariposa.
pasó un poco de tiempo, el hombre volvió a ver a la mariposa, pero sin embargo la mariposa, después de ese tiempo que se le dio, nunca crecieron sus alas más. Sus alas no se desdoblaron. Y claro, su cuerpo nunca dejó de estar inflado. Lo que la mariposa hacía únicamente era dar vueltas en círculos, tratando de mover las alas, pero prácticamente lo que la mariposa podía hacer era arrastrarse en la mesa sin poder volar libremente. Ahora, ¿qué sucedió para que de pronto esta mariposa, a pesar de que este hombre tenga la ayuda o le ayude a poder salir de este capullo? ¿Qué sucedió para que de pronto la mariposa no pueda desarrollar sus alas, no pueda desdoblar sus alas, no pueda bajar mis tapones del cuerpo y de pronto volar libremente? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue algo que de pronto quizás este hombre no entendió, pero fue algo que era necesario y muy importante para esta mariposa. Y es el hecho de que este hombre, cuando decidió ayudar a la mariposa, cuando decidió cortar el agujero, el tercer agujero del capullo más grande, este hombre no dejó luchar, no dejó pelear a la mariposa por sí misma. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, es sencillo, porque la manera como la naturaleza ayuda a que la mariposa, o fuerza a que la mariposa salga de ese capullo, es lo que ayuda a las mariposas a que puedan desarrollar completamente sus alas y puedan ser fuertes, de tal manera de que cuando salgan del capullo, estas mariposas puedan realmente volar libremente. Ahora, cuando tú y yo pensamos en esto, o la razón por la que estamos hablando acerca de esta situación, o de esta pequeña lectura que estaba yo leyendo, es porque esto tiene mucha relación con lo que tú y yo pasamos, o en todo caso tiene relación con mucha relación con la vida que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente en nuestras vidas vamos a encontrarnos con situaciones en las que no nos va a quedar ninguna más opción que luchar o pelear por nosotros mismos. Luchar o pelear se va a convertir en la única opción que tú y yo tenemos para poder encontrar la libertad que tanto queremos. Libertad como esta mariposa que tanto quería pero no podía encontrar. Sin embargo, una de las cosas que también debemos de mencionar es el hecho de que la palabra de Dios habla justamente acerca de esta libertad que muchos de nosotros pudiéramos estar buscando, o de la libertad que algunas personas que conocemos pueden estar buscando. Pero para esto es importante, o en todo caso, si esto es verdad, si libertad es lo que tú y yo estamos buscando, si libertad es lo que muchas personas que conocemos están buscando, entonces vale la pena hablar acerca de esto. Vale la pena hablar acerca de lo que la Biblia nos dice o nos aconseja a nosotros para que podamos encontrar la libertad que tanto queremos en nuestras vidas. Libertad de las cosas que no nos dejan adorar completamente a Dios. Libertad de las cosas que de pronto a ti y a mí no nos dejan disfrutar libremente de la paz que Dios nos promete. Libertad que tú y yo deseamos tener para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también una vida en la cual Dios nos pueda bendecir. Y entonces, si esto es importante, o si esto es algo que deseamos, creo que es importante hablar de esto. Y por eso hoy día, como parte de los 6 ejercicios espirituales que tú y yo podemos practicar este año 2025, queremos hablar de este ejercicio que es muy importante. Y este ejercicio tiene que ver con la pelea. Pelea, no dejes de pelear la buena batalla. Entonces, para esto, quiero pedirte que en tu Biblia, si no lo has hecho todavía, que te ubiques por favor en el Nuevo Testamento, en tu Biblia. Usa tu Biblia, por favor. Necesito que todos usen sus Biblias para poder seguir la lección de esta mañana. Y ubícate en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, porque de allí vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar a desarrollar el tema de esta mañana. Tema que lleva por título, lo repito una vez más, pelea la buena batalla, o sigue peleando la buena batalla. Ahora, para hablar de este tema, pues quiero pedirte antes que me acompañes con esta corta oración para pedir la guía y la bendición de Dios. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias, te alabamos, Padre, reconocemos tu poder y tu grandeza, Dios.
Queremos pedirte esta mañana que nos puedas ayudar a enseñar tu palabra. Dios, humildemente que puedas darnos, que nos puedas ayudar a recordar lo que hemos estudiado para compartir esta tu palabra con la iglesia. Alabamos, Padre, tu nombre y también queremos poner en práctica lo que nos enseñas esta mañana, por lo cual pedimos tu bendición, tu guía y Dios, siempre haciendo esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ok, entonces, bueno, Santiago capítulo 4, bueno, no vamos a leer el versículo específico o el versículo principal que quería compartirles hoy día, todavía no, lo vamos a leer, sí, pero todavía no, porque lo que antes quería hacer era hacerte mención acerca de las cosas o de esto que la Biblia, esto que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú y yo vamos a encontrar muchas de las promesas de Dios. Muchas de las promesas de Dios vamos a estar encontrando en la Biblia. Y dentro de esas promesas de Dios vamos a encontrar promesas incondicionales. Promesas incondicionales de las cuales vamos a leer algunas de ellas para poder entender mejor lo que Santiago nos va a decir más adelante. Lo que vamos a leer en Santiago más adelante. Y en ese sentido, cuando leemos, bueno, si tienes tu Biblia allí, voy a pedirte que busques en primer lugar el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Mateo capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Esto va a ser un recorrido rápido de los evangelios o de algunos textos de la palabra de Dios para poder identificar algunas de estas promesas incondicionales que la palabra de Dios nos da. Como esta que vamos a encontrar en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Si estás allí, por favor, dime amén para poder leer esto juntos. Amén. Mateo 17, 22, 23. Esto dice la palabra de Dios. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, esta es una de las cosas que Jesús está diciendo a sus discípulos. Jesús está diciendo estas cosas que todavía no habían pasado, pero que iban a suceder. Ahora, estos versos de la palabra de Dios nos dicen que los discípulos de Jesús, cuando escucharon esto de parte del Señor, ellos se entristecieron. Y se entristecieron porque todavía no entendían lo que Jesús quería decir con esto. Sin embargo, a pesar de que ellos no entendían lo que Jesús les decía, sin embargo, esto no significaba que lo que Jesús había enseñado en ese momento no iba a suceder. Porque en efecto, si bien es cierto que Jesús murió, de acuerdo a lo que dice el versículo 22, Jesús murió, pero también es cierto que lo que Jesús dijo en el versículo 23 fue algo verdadero. Jesús resucitó el tercer día. Amén, hermanos. Jesús resucitó, y porque Jesús resucitó, entonces esta parte de la palabra de Dios se convierte en una promesa incondicional. No hay nada que los hombres, no hay nada que ninguna persona pueda hacer para que Jesús muera, pero no hay nada que el hombre pueda hacer para que Jesús resucite. ¿Por qué? Porque esta es una promesa incondicional de parte de Dios. No hay nada que alguien tenga o no tenga que hacer para que se cumpla. Esta promesa únicamente depende de Dios. Es una promesa incondicional. Por ejemplo, cuando vamos a Juan capítulo 14, acompáñame rápidamente allí. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 3. Otra vez, si lo encuentras, dime amén, por favor. Juan 14, 3. Esto dice la palabra de Dios. Si estás allí, amén. Estás allí. Juan capítulo 14, versículo 3. Esto dice la palabra de Dios. Leamos esto juntos, hermanos. Dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, cuando lees este versículo de la palabra de Dios, lo que entendemos aquí es que Jesús está prometiendo que Él va a volver. Ahora, la pregunta no es necesariamente, la pregunta que podemos hacer con respecto a este versículo no es cuándo va a volver Jesús, sino más bien la pregunta correcta que podemos decir con respecto a este texto es: ¿quién puede evitar la segunda venida de Jesús?
Y decimos esto porque cuando Jesús manifiesta que Él va a venir, tú y yo entendemos y creemos que esto es verdad. Y porque esto es verdad, entonces se va a cumplir. Básicamente no hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que alguna persona pueda hacer para evitar la segunda venida de Jesús, lo cual esto se convierte, estas palabras que Jesús acaba de decir en este versículo 3, se convierte en una promesa incondicional de parte del Señor. ¿Por qué? Otra vez, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para evitar la segunda venida de Jesús. Amén, hermanos. Jesús va a venir, sí o sí. En tercer lugar, el último texto en relación a esta parte de la lección que vamos a leer es Hebreos capítulo 13, versículo 5. Búscalo, por favor. Búscalo, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Búscalo, por favor, para leer este texto juntos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ok, es bueno. Usa tu Biblia. ¿Sí? Ok, Hebreos 13, 5. Si estás ahí, dime amén. Hebreos 13, 5. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso dice el versículo 5. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te desampararé. Ahora, de la misma manera, cuando leemos este versículo 5, una de las cosas que Jesús nos dice, que la palabra de Dios nos dice en la última parte de este versículo es que Dios no nos va a desamparar. ¿Y nos ha desamparado, hermanos? La segunda parte, que queremos resaltar de este versículo es la última frase que dice, ni te dejaré. ¿Y nos ha dejado Dios, hermanos? Creo que el hecho de que tú y yo podamos estar aquí el día de hoy, hablando acerca de estas cosas, manifestando estas cosas, estando presentes aquí para poder adorar a nuestro Padre, creo que es prueba de que Dios definitivamente a ti y a mí nos está amparando. Dios no nos ha desamparado. Es más, el hecho de que tú y yo estemos aquí es prueba de que Dios a nosotros nunca nos ha dejado. Es más, si tú y yo creemos en esto, entonces esto es prueba de que esta parte de la palabra de Dios es una promesa, pero una promesa incondicional de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tú y yo, no hay nada que tú y yo, que alguna otra persona pueda hacer para que Dios nos desampare o para que Dios desampare a sus hijos. No hay nada que ninguna persona pueda hacer, ni de lo que tú y yo podamos hacer para que Dios se aleje o deje a sus hijos. Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Esa es una promesa incondicional de la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, cuando la palabra de Dios nos habla, cuando encontramos o cuando estudiamos la palabra de Dios, una de las cosas que también encontramos junto a estas promesas incondicionales de la palabra de Dios son las promesas condicionales de la palabra de Dios. Promesas incondicionales, es decir, promesas para lo cual se necesita que tú y yo hagamos algo para que Dios pueda hacer su parte o lo que le corresponde. O en todo caso, para que Dios pueda hacer lo que le corresponde, Él necesita que tú y yo hagamos algo para que esta promesa se cumpla. Ese es el concepto de una promesa condicional de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando me acompañas en tu Biblia, cuando leemos en Efesios rápidamente, por favor, sígueme. Sé que estamos leyendo varios textos, pero sígueme, por favor, para poder entender mejor lo que vamos a explicar luego en Santiago. Pero cuando leemos Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, Efesios 6, versículos 2 y 3, Efesios 6, versículos 2 y 3, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo encuentras ahí? ¿Lo tienes en tu Biblia? Amén, hermano. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice esto la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué, hermanos? El primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, enfoquémonos en primer lugar en el versículo 3. Vamos a enfocarnos en el versículo 3, porque la pregunta que nos debemos de hacer con respecto al versículo 3 es, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer para poder tener larga vida en esta tierra? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de hacer para encontrar larga vida en la tierra?
Bueno, el versículo 2 dice honrar a tu padre y a tu madre. Y una buena manera de honrar a nuestros padres, según el versículo 1, del capítulo 6, ¿qué es? Bueno, el versículo 6 empieza diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué la Biblia nos dice hijos, o por qué la Biblia dice hijos, obedeced a vuestros padres? Simplemente porque obedecer es la manera como tú y yo podemos honrar a nuestros padres. Es la manera como tú y yo podemos honrar a nuestras madres. Y de esta manera, si honramos a nuestros padres, entonces versículo 3 nos dice que tú y yo podemos encontrar larga vida o podemos disfrutar de una larga vida. ¿Por qué? Porque si tú y yo obedecemos a nuestros padres, eso significa que estamos queriendo tener una vida disciplinada. Lo que quiere decir que si tú y yo llevamos una vida indisciplinada, es muy probable que no vayamos a vivir largamente. Consecuentemente, esto es lo que convierte a la palabra de Dios, esto es lo que convierte este versículo de la palabra de Dios, un mandamiento con promesa, pero una promesa condicionada a lo que tú y yo podemos o debemos de hacer. Dios va a hacer su parte si tú y yo hacemos lo que nos corresponde. Dios va a actuar si tú y yo hacemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Otra vez, porque esta parte de la palabra de Dios es una promesa condicional de la palabra de Dios. Ahora, la razón por la que hemos explicado acerca de esto es Santiago capítulo 4, versículo 7. Ahora sí vamos a leer ese texto. Santiago capítulo 4, versículo 7. La razón por la que hemos hablado acerca de esto de las promesas condicionales y las promesas incondicionales de Dios tiene que ver con lo que ahora vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 7. Búscalo en tu Biblia, por favor, para leerlo juntos. Esto dice la palabra de Dios en este versículo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sígueme con esta lectura, por favor. Dice, someteos ¿a quién? Someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, ahora, una de las cosas que debemos de reconocer, ya que hemos hablado acerca de las promesas incondicionales y las promesas condicionales de Dios, una de las cosas que debemos de reconocer con respecto a este versículo, hermanos, es el hecho de que esta es una promesa condicional de parte de Dios. Esta es una promesa condicional de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque este versículo básicamente lo que nos está diciendo es que para que podamos disfrutar de esta promesa que Dios nos da, tú y yo, es necesario que tú y yo tengamos que hacer algo. Por lo cual, otra vez, esto se convierte en una promesa condicional de la palabra de Dios. Ok, ya hemos visto acerca de esto y ahora lo que vamos a hacer es algunas preguntas. No me las tienes que responder, pero por lo menos levanta la mano. Y una de estas preguntas, en primer lugar, con respecto a la palabra de Dios es, bueno, vamos a pedirte que hagas esto. Levanta la mano si alguna vez has hecho alguna promesa. Ok. Ok, muy bien. Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Ok, muy bien. Ahora levanta la mano si alguna vez no has cumplido con la promesa que has hecho. Bueno, tampoco se señalen, ¿verdad? Tampoco se señalen, ¿verdad? No señales a tu esposo, no señales a tu esposa, no se señalen, por favor. No señales a tu esposa porque después viene el almuerzo. Ten cuidado. Hacemos mención de esto porque quizás tú y yo hemos conocido, la razón por la que hacemos mención de esto es porque quizás tú y yo hemos conocido personas que en efecto han prometido muchas cosas, pero de pronto no han cumplido sus promesas. Y claro, también hacemos mención de esto porque probablemente tú y yo nos hemos encontrado en la misma situación, en la situación en la cual hemos prometido algo, pero por diferentes razones no hemos cumplido con nuestra promesa.
Prometemos, pero de pronto nos damos cuenta que por diferentes razones fallamos. Ahora, en todo caso, si tú y yo conocemos a alguien que ha prometido algo y no ha cumplido con su promesa, o si tú y yo hemos hecho esto, si hemos prometido algo y no hemos cumplido con nuestras promesas, probablemente tú y yo hemos escuchado o hemos usado, bueno, espero que no, pero hemos usado frases como estas. Si me prestas $5, te los devuelvo mañana. Pero por cualquier razón, no lo devolvemos. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Pero por cualquier razón, llegamos tarde o simplemente no llegamos. Que tengas un buen viaje, estaremos en contacto por texto. Pero por cualquier razón, nunca nos comunicamos. Y claro, esta otra frase que es aún más grave todavía. Voy a estar orando por ti. Pero nunca llegamos a orar por la persona a la que le prometimos oración. Ahora, ¿has escuchado alguna de esas frases? ¿Y has usado alguna de estas frases alguna vez? Bueno, en todo caso, si me entiendes la idea, estas frases lo único que corroboran es el hecho de que tú y yo podemos encontrarnos con personas que prometen cosas, que han prometido cosas, pero que probablemente por diferentes razones no las han cumplido, o probablemente tú y yo hemos sido quienes hemos prometido diferentes cosas a diferentes personas, pero por diferentes razones no las hemos cumplido. Ahora, si este es nuestro caso, si ese es el caso tuyo, nuestro caso, o el caso de alguien que conocemos, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante en Santiago 5:12. Búscalo rápidamente en tu Biblia, pero creo que allí vas a encontrar un buen consejo de la palabra de Dios con respecto a las promesas que tú y yo debemos de hacer, o con las promesas que tú y yo hacemos. En ese sentido, cuando leemos el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 12, la palabra de Dios nos dice esto. Si estás ahí, pues dime amén. Amén, hermano. Estás ahí, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Amén, hermanos. Sino que vuestro sí sea ¿qué? Y que nuestro no sea ¿qué? Para que no caigas en condenación. La palabra de Dios básicamente lo que nos está diciendo, dando a entender, es que si tú y yo prometemos algo, debemos de cumplir con nuestra promesa. Que básicamente seamos honestos con las cosas que tú y yo prometemos y decimos que vamos a hacer. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Ahora, la razón por la que resaltamos estas cosas es porque Dios no es hombre. Dios no es hombre para que Él tenga que ser recordado constantemente acerca de las promesas que Él nos ha hecho. Dios no olvida. Dios, dice la palabra, que Él cumple con sus promesas. Por lo cual Dios no es como tú, Dios no es como yo. Dios no es como las personas que de pronto prometen algo y no cumplen con sus promesas. Dios lo que dice, lo cumple, porque Dios cumple sus promesas. Amén, hermanos. Ahora, en ese sentido, regresa a Santiago 4:7. Con esto vamos a terminar. Regresa a Santiago 4:7. La razón por la que leemos este texto, hermanos, es porque Dios nos promete algo en esta parte de la palabra de Dios. Santiago 4:7. Y si bien es cierto que esta es una promesa condicional de parte de Dios, es decir, que es una promesa que tiene que ver con lo que tú y yo hagamos para que Dios pueda responder o hacer su parte, esto no significa que Dios no vaya a cumplir con su promesa. Porque otra vez, Dios lo que dice, lo cumple. Dios cumple sus promesas. Y en ese sentido, en el versículo 7, cuando Dios nos dice esto por medio de Santiago, versículo 7 lo voy a leer una vez más. Dice esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, la primera palabra que se usa allí en ese versículo 7 es la palabra someternos. Ahora, esta palabra tenemos que resaltarla porque es importante, hermanos. En primer lugar, es importante porque cuando la Biblia nos menciona esta palabra, someternos, esta palabra es una palabra que no es activa, es una palabra que es pasiva. Lo que quiere decir que cuando la Biblia nos dice que tú y yo debemos de someternos, la Biblia nos dice que debemos de someternos pasivamente.
pasivamente o voluntariamente. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que tú y yo debemos de someternos los unos a los otros, esa palabra someternos es una palabra pasiva. Y en ese sentido, en lo que entendemos, cuando la Biblia dice que debemos de someternos los unos a los otros, lo que entendemos es que esto debemos de hacerlo voluntariamente. Debemos de someternos los unos a los otros, pero voluntariamente. O cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a las autoridades, hermanos, esa palabra someternos también es una palabra pasiva, lo que quiere decir que debemos de someternos a las autoridades, pero voluntariamente. O cuando la palabra de Dios dice, jóvenes, someterse a sus padres, eso debe de ser también voluntariamente. ¿Por qué? Porque la palabra someterse es una palabra pasiva. Y claro, cuando la Biblia nos dice que tú y yo debemos de orar a Dios es una de las maneras como tú y yo nos sometemos a Dios. Y cuando oramos a Dios, nos sometemos a Dios pasivamente, voluntariamente. Porque cuando oramos a Dios, voluntariamente nosotros confesamos a Dios no solamente todas las cosas en las que necesitamos ayuda de parte de Dios, sino que también pedimos las cosas que necesitamos, espiritualmente o hasta materialmente. Pero hacemos muestra o resaltamos esta palabra, someternos, porque esta palabra someternos, cuando Dios nos dice someternos, en el versículo 7, esta primera palabra significa que tú y yo debemos de hacerlo voluntariamente. Lo que quiere decir que cuando Santiago nos dice que tú y yo debemos de someternos a Dios, versículo 7, esto debe de ser voluntariamente. Debemos de someternos a Dios porque tú y yo queremos hacerlo. No porque nos obligan, porque cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, tú y yo decidimos seguir a Cristo voluntariamente. Decidimos imitar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero voluntariamente. Decidimos acceder al perdón de pecados, obtener el perdón de pecados de parte de Dios, pero voluntariamente. Fue algo a lo que tú y yo nos sometimos, pero voluntariamente porque quisimos hacerlo. Y de esta manera, de la misma forma como nos sometimos al perdón de Dios, mediante el bautismo, también debemos de someternos voluntariamente, cada día voluntariamente a Dios. ¿Amén, hermanos? Ok, ahora, en segundo lugar, el versículo 7, si estás allí, dice esto. Dice, someterse o sométanse a Dios, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, con esto vamos a terminar con esta palabra, la palabra resistir. La palabra resistir nos habla acerca de poder mantenernos. Es decir, si alguien nos hace algo, entonces tú y yo resistimos, no nos movemos de nuestro lugar, resistimos, ofrecemos nosotros resistencia. Eso es lo que quiere decir la palabra resistir. Y en ese sentido la palabra de Dios nos dice, ok, si tú y yo resistimos, algo va a suceder. Dios nos promete algo. Si tú y yo resistimos, Dios nos va a prometer, Dios nos promete algo. Ahora, ¿qué es lo que nos promete Dios? Bueno, en primer lugar debemos de reconocer esto. En este versículo 7 se menciona al diablo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Amén? Ok. Una de las maneras como algunas personas describen al diablo es como un director técnico de un equipo deportivo. Y un director técnico, por lo general, ¿qué es lo que hace? Bueno, por lo general este director técnico anda estudiando el equipo contrario. Anda viendo cuáles son las fortalezas de este equipo contrario. Pero también anda viendo cuáles son las debilidades de este equipo contrario. ¿Para qué? Para que luego las use en contra del equipo contrario. Ahora, si esto es cierto, entonces eso quiere decir que el diablo nos está estudiando. Si eso es cierto, entonces esto quiere decir que el diablo conoce tus debilidades, conoce nuestras debilidades, conoce mis debilidades. Y el diablo también conoce tus fortalezas. Pero él quiere conocer tus debilidades y fortalezas para que luego
como buen director técnico que es el diablo, pueda usarlas en contra nuestra. Eso quiere decir que si Él nos está estudiando, entonces Él sabe con qué y cuándo perdemos nuestro temperamento. Porque eso nunca nos ha pasado, ¿verdad? Si Él nos está estudiando, entonces Él sabe con qué y cómo desanimarnos. Si Él nos está estudiando, entonces Él sabe con qué y cómo y con qué destruir nuestra carrera. Y claro, también cuándo hacerlo. Es más, si Él nos está estudiando, entonces Él sabe cómo y con qué destruir nuestro matrimonio. Y claro, también cuándo hacerlo. Él sabe cómo y con qué destruir a nuestras familias. Y claro, cuándo es el mejor momento de hacerlo. Él sabe cómo y con qué destruir nuestra fe. Y por supuesto, cuándo hacerlo. Y Él sabe cómo y con qué desanimarnos en cuanto a nuestro servicio a Dios y a su iglesia. Y también sabe cuándo hacer esto. Ahora, antes de que pongas ese rostro, no, hermanos, el diablo no es Dios. El diablo no puede hacer las cosas que hace Dios. Pero sin embargo, lo que la Biblia nos dice a nosotros es que el diablo es inteligente. El diablo es más inteligente que nosotros y por eso nos estudia y sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero con la intención de que luego pueda usarla en contra de nosotros. ¿Qué podemos hacer? La Biblia nos dice en Santiago 4:7 que si tú y yo hacemos algo, Dios hará su parte. Dios hará lo que le corresponde. Y en ese sentido la palabra de Dios nos dice que tú y yo no debemos de huir, que tú y yo no debemos de escapar, sino más bien que tú y yo debemos dar la pelea. ¿Por qué? Porque en ese versículo 7 la palabra de Dios dice resistir. Amén, hermanos. Resistir. El resistir significa no huir, no escapar, permanecer, dar la pelea, dar la lucha. No tenemos que ir, nosotros no debemos de ser los que vamos a buscar al diablo. Eso no dice el versículo. Eso no dice la palabra de Dios. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que cuando el diablo venga y nos ataque, que tú y yo no huyamos, que tú y yo resistamos. Que tú y yo nos mantengamos firmes. Que tú y yo resistamos para que Dios pueda hacer su parte. Y lo que Dios nos promete en esta parte de la palabra de Dios, lo que Dios nos promete es que si tú y yo resistimos, ¿qué va a pasar con el diablo? El diablo huirá de vosotros. ¿Usted se acuerda de Jesús cuando Jesús estaba en el desierto 40 días? ¿Quién lo tentó? El diablo. El diablo lo tentó. El diablo tentó a Jesús. Pero ¿quién salió del desierto? Es decir, ¿quién huyó? ¿Quién salió? ¿Quién dejó el desierto? ¿Fue Jesús o fue el diablo? Jesús resistió con la ayuda de la palabra de Dios. El diablo lo atacó. Jesús resistió, no huyó, permaneció. Ofreció resistencia. Y Dios hizo lo que le corresponde. El diablo huyó. De esta manera, hermanos, si el año que pasó, 2024, ha sido un año en el cual de pronto muchas de las peleas que hemos tenido, batallas espirituales, por alguna razón nos han desanimado o por alguna razón de pronto no hemos dado la pelea, pues creo que este 2025 sería un buen año para que tú y yo podamos hacer esto, que tú y yo resistamos, que tú y yo no huyamos, que tú y yo nos mantengamos firmes y demos la lucha, que demos la pelea, que sigamos peleando esta buena batalla, porque Dios nos promete algo, hermanos, amén. Dios nos promete que si tú y yo resistimos, entonces el diablo huirá de nosotros. Que si tú y yo resistimos con la ayuda de Dios, el diablo huirá de cada uno de nosotros. Esto dice la palabra de Dios y esto es lo que Dios nos promete. Ahora, ¿Dios cumple sus promesas, hermanos? Entonces, en vez de confiar o entonces en vez de cuestionar por qué Dios nos dice esto, más bien confiemos en la promesa de Dios, la cual nos dice que si tú y yo resistimos, el diablo huirá.
de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar por esto. Ora por mí, porque si el diablo conoce mis debilidades y fortalezas, sé que el diablo va a usar eso en contra mía. Pero ora por mí, para que resista. Voy a orar por ti también, para que aún el diablo conociendo tus debilidades y fortalezas, pues tú también puedas resistir. Oremos los unos por los otros para que podamos resistir, para que no abandonemos, para que demos la pelea con la ayuda de la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Y claro, un buen texto de la palabra de Dios que nos va a hacer recordar acerca de esto, claramente es Santiago 4:7, porque allí Dios nos da este mandamiento que es una promesa, un mandamiento con promesa, pero es un mandamiento con una promesa condicional. Si tú y yo hacemos lo que nos corresponde, Dios promete hacer lo que le corresponde. En ese sentido, Santiago 4:7 se convierte en un buen texto para leer y memorizar de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, para poder poner en práctica lo que hemos aprendido hoy día, pues creo que tú y yo podríamos hacer esto. Si moralmente el diablo nos ataca para tratar de hacernos caer en la esclavitud de las adicciones, en el entretenimiento, en lo sexual o en la pornografía, queriendo hacer que veamos lo malo como bueno y lo bueno como malo, entonces resiste. No caigas en su trampa. Resiste, hermano. Da la pelea, confía en la promesa de Dios y el diablo huirá de nosotros. Amén, hermanos. Si físicamente el diablo nos ataca produciendo alguna enfermedad en nosotros o en un ser amado para tratar de hacernos maldecir a Dios o que la gente maldiga a Dios, no caigamos en su trampa. Resiste, hermano. Pelea, no caigas en su trampa. Y Dios y el diablo huirá de nosotros. Si espiritualmente el diablo nos ataca queriendo sacar todo lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones, da la pelea, resiste, lucha, pelea la buena batalla. No caigas en su trampa. Y el diablo huirá de nosotros. Si hoy día quieres encontrar esta libertad que Dios nos ofrece por medio de Jesús, si hoy día quieres empezar a luchar tus batallas con la ayuda de Dios, hoy día es un buen día para que tú puedas de pronto obtener esta ayuda. Porque Dios te ofrece esta ayuda por medio de Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú confiesas el nombre de Cristo Jesús a los demás, si tú te arrepientes de tus pecados y naces de nuevo en las aguas del bautismo, bautizándote, tú hoy día puedes encontrar la ayuda de Dios para que des pelea, para que no caigas en la trampa y para que pelees esta buena batalla, pero con la ayuda del Señor. Si tú hoy día quieres bautizarte, podemos hacer esto por ti. Si tú hoy día inclusive quieres oración de parte de la iglesia para que Dios te ayude, podemos orar por ti. Podemos estudiar la Biblia contigo si así lo deseas, pero no queremos que te vayas hoy día sin recibir esto que Dios quiere darte por medio de Jesús hoy. De esta manera, pues, la iglesia lo que va a hacer es ponerse de pie. Amén, hermanos. Se pone de pie la iglesia y cantamos esta alabanza mientras algunos deciden venir al frente, ya sea para orar, para recibir oración o ser bautizados. Por lo demás, hermanos, que Dios les bendiga y que sigamos peleando la buena batalla. Amén. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser.
Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos por un día más, querida Padre, gracias por habernos traído a tu casa. Padre, te pedimos que seas tú bendiciéndonos, acompañándonos, Padre, guiándonos en todo momento en este largo caminar que tenemos. Te pedimos que seas tú, Padre, uniéndonos más y ayudándonos a poder someternos. Padre, te pedimos que seas tú bendiciendo cada una de las personas que no han podido venir, que seas tú trayéndolas a compartir con nosotros en la unidad de tu cuerpo. Te damos gracias por todo esto y te pedimos nos acompañes hasta nuestros hogares y poder reencontrarnos el siguiente domingo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.